Reciba un cordial saludo, estimado oyente. Sea bienvenida a este canal de historias bíblicas. Muchísimas gracias por escuchar este nuevo mensaje. Para mí es un gusto compartir hoy con usted este estudio expositivo de la Palabra de Dios, basado en la historia de la viuda de Sarepta, la cual encontraremos en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 24. Bienvenida. Sarepta era una ciudad situada entre Tiro y Sidón. Sus ruinas se ubican hoy junto al mar en la moderna localidad de Sarafán, en el Líbano. Era muy común encontrar en ella talleres de estatuas religiosas, pues en ese lugar se adoraba al dios Baal y a la diosa fenicio-cananea Astarte, la cual representaba el culto a la madre naturaleza, a la vida y a la fertilidad. La Biblia relata que Yahvé envió 3 años de sequía y hambruna al reino de Acab, rey de Israel, ya que éste aceptó prácticas paganas introducidas por su esposa Jezabel. Ambos permitieron que en Samaria se edificaran templos dedicados al dios Baal y se hicieran imágenes de la diosa Astarte, por lo que su inmoralidad e idolatría provocó la ira de Yahvé. Luego de que Elías le anunciara al rey Acab sobre la sequía y hambruna que iba a haber en Israel, Yahvé lo envió al oriente, al arroyo de Kerit, para protegerlo de él. Allí lo alimentó, haciendo que unos cuervos le llevaran pan y carne. Después de que el arroyo se secó, Yahvé le dijo a Elías: «Levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. Le daré orden a una mujer viuda para que te sustente». Efectivamente, al llegar a Sarepta, Elías se encontró con una viuda que recogía leña. Se le acercó y le dijo: «Por favor, consígueme un poco de agua en una vasija para beber». Cuando la viuda iba a buscar el agua, él añadió: «Consígueme por favor un trozo de pan». A lo que la viuda respondió: «Juro por Yahvé tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir». Con la respuesta de la viuda a la petición del profeta Elías se pueden inferir varias cosas. En primer lugar, esta mujer reconoció al profeta Elías como un siervo de Dios. En segundo lugar, cuando ella hace mención de Yahvé, se refiere a él como el Dios de Elías y no como su Dios, pues quizá había escuchado sobre Yahvé, pero lo más probable era que ella como mujer fenicia rindiera culto a otros dioses. En tercer lugar, para ella no suponía un problema llevarle un poco de agua, pero sí darle algo de comer, pues esta mujer era muy pobre y solo le quedaba un poco de harina y aceite para hacer un pan para ella y para su hijo, y después de comerlo tendrían que morir. Elías le dijo: «No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Yahvé, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Yahvé haga llover sobre la faz de la tierra». Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. De esta parte de la historia surgen algunos interrogantes. ¿Por qué Yahvé envió a Elías a la casa de una viuda pagana y no a la casa de una viuda israelita? ¿Vio acaso Yahvé algo especial en esta mujer? Pues pese a que ella vivía en un pueblo idólatra, donde se adoraba al dios Baal, en ese momento creyó en la promesa que le dio Dios por medio de Elías. Seguramente había mucha más fe en esa mujer fenicia
que en muchas israelitas contaminadas por la religión introducida por el rey Acab y su esposa Jezabel. Se puede decir que en la viuda de Sarepta se evidencia la veracidad de la palabra del libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 35, que dice: en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. La respuesta de esta mujer es admirable. No cuestionó en ningún momento la petición de Elías, no puso en duda la promesa que le hizo de parte de Dios e hizo conforme a lo que él le pidió. Pese a que ella conocía a Yahvé solo de oídas, decidió creer en su promesa, y ese acto de fe la mantuvo con vida. Pues la Biblia narra que comió Elías, ella, la viuda y toda su casa durante muchos días. Si esta mujer hubiera puesto en duda la promesa de Yahvé, ese bocado definitivamente hubiera sido su última comida. Pero no, ella decidió confiar y obtuvo el favor de Dios. Después de todo este suceso, la fe de la viuda se puso a prueba nuevamente, pues la Biblia registra que el hijo de la mujer se enfermó y que este suceso llegó a ser tan grave que no quedó aliento en él. Posterior a esto, la mujer muy afligida le dice al profeta: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis pecados y para hacer morir a mi hijo? Esta parte de la historia es muy interesante, pues es evidente que todo lo sucedido anteriormente hace que esta mujer reconozca que ha pecado contra Yahvé. Ella no solo había reconocido el poder de Yahvé cuando confió en sus promesas, sino que había dejado su pecado de idolatría y ahora rememoraba todos los pecados que había cometido contra Dios. Con todo lo anterior, se infiere que ella no culpaba a Yahvé de su desgracia, ni pensaba que él era un Dios injusto. Ella pensaba que todo lo sucedido era consecuencia de su pecado. En el versículo 20 se nos cuenta que Elías se afligió grandemente por la muerte del niño y clamó a Yahvé diciendo: «Oh Señor mi Dios, también sobre la viuda con quien estoy residiendo como forastero, ¿tienes que traer perjuicio, dando muerte a su hijo?». El profeta no concebía esta situación, pues Yahvé no podía permitir que aquella generosa y noble mujer padeciera más de lo que ya había padecido. Así que le suplicó: «Oh Señor mi Dios, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él». Y efectivamente Yahvé escuchó la voz del profeta y le devolvió la vida al niño de aquella valiente mujer. Luego Elías lo llevó a donde su madre y le dijo: «Mira, tu hijo está vivo». Y finalmente ella le contestó: «Ahora conozco que tú eres un hombre de Dios y que la palabra de Yahvé en tu boca es verdadera». Con las palabras de esta mujer termina este relato bíblico, y a diferencia del verso 12, ella ya no se refiere a Yahvé como el Dios de Elías, sino que se refiere a él como el Dios único de quien procede toda verdad. Hasta el mismo Señor Jesús hace mención de la viuda de Sarepta en el libro de Lucas capítulo 4, versículos 25 y 26. Ella en la boca del Señor se convierte en un testimonio de conversión para los de su tiempo. Él la coloca como ejemplo de fe porque a pesar de no tener casi nada, lo dio todo. No necesitó señales o prodigios para creer. Ella simplemente se fió de las palabras que salieron de la boca de Elías y asimismo Yahvé la recompensó. Pues los judíos, teniendo todo para creer en el Señor Jesús como el Mesías, no lo hacían. Pues para ellos no era suficiente oír las palabras de gracia que salían de la boca del Señor, sino que querían ver una señal prodigiosa, igual o superior a las que había realizado el Señor en Cafarnaúm. Este hecho demuestra sin duda la falta de fe que abundaba en el pueblo judío,
por lo que fue necesario traer a colación el episodio de la mujer viuda de Sarepta, quien siendo gentil en medio de un pueblo idólatra, confió en las promesas de Yahvé dadas por medio del profeta Elías. Ahora, estimado oyente, vamos a identificar el momento en que la viuda de Sarepta obedeció las dos condiciones que pone Dios a los judíos para su salvación. Primera condición: fe en el Dios de Israel. Cuando el profeta Elías le comunicó las promesas de Yahvé y le pidió de comer, asegurándole provisión para ella y los de su casa, la mujer hizo conforme a lo que él le dijo. Por tanto, se infiere que creyó en las promesas de Yahvé, Dios de Israel. Pues al final del relato bíblico, ella reconoce que la palabra de Dios es verdadera, lo que indica que está admitiendo que todo lo prometido por Yahvé es cierto. Y una de las cosas prometidas por Yahvé es la redención por medio del Mesías. Segunda condición: arrepentimiento. Esta mujer vivía en un pueblo corrompido por la idolatría, donde inferencialmente rendía culto al dios Baal y a la diosa Astarte. Ella se arrepiente de su pecado de idolatría cuando confía plenamente en las promesas de Yahvé, Dios de Israel, dadas por medio del profeta Elías. Además, en el versículo 18 ella misma manifiesta que la presencia de Elías hizo que recordara sus iniquidades. Con todo esto demostramos que la viuda de Sarepta hizo dos cosas: el arrepentimiento y la fe. Obedeció las dos condiciones que pone Dios a todo hombre para salvarse. Es necesario, estimado oyente, reconocer que los judíos deben primero creer en el Señor Jesús como el Mesías, como su Salvador, para que en segundo lugar Él perdone sus pecados, una vez y para siempre. En el caso de nosotros los gentiles, el orden de la salvación es al contrario. Primero es el arrepentimiento y luego la fe en el Evangelio del Mesías. Estimado oyente, al igual que esta mujer viuda, usted también ha recibido hoy, por medio de este mensaje, una promesa de salvación de parte del Señor. Así que disponga su corazón para obedecer estas dos condiciones que manda Dios a obedecer a todo hombre y en todo tiempo, las cuales se encuentran escritas en Marcos 1:15. Primero, descálcese y colóquese de rodillas ante Dios en señal de reverencia. Reconozca y enumere uno a uno todos sus pecados pasados y también sus pecados presentes, y después abandónelos sin dudar. Esto se llama arrepentimiento. Y segundo, crea. Aprópiese de la justicia divina que le cayó al Señor Jesús en la cruz por causa de sus pecados, de sus injusticias, para que así Dios, quien es un juez justo y santo, el juez del universo, la declare totalmente perdonada, salvada y reconciliada con Él. Esto se llama fe. Amén. Aleluya. Agradezco inmensamente, estimado oyente, su disposición para escuchar esta nueva historia bíblica. Mi deseo es que no solo reciba el mensaje del Evangelio, sino que obedezca estas dos condiciones que le darán la entrada segura a la gloria eterna. Recuerde que nuestro fin es dejar en usted sembrada la semilla del Evangelio para que germine y dé buen fruto. Hasta nuestra próxima historia bíblica.